Ya estamos de vuelta con más Desayuno Americano. La verdad, le digo sinceramente, si el doctor que vino ahora, el señor Gustavo Bustamante, no sé si escuchó lo que dijo nuestro amigo Martín Siccioli, pero debe tener muchas de estas anécdotas. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. ¿Cómo andás? Hablamos de las fobias, ahí la consigna de ¿a qué le tenés fobia? Y este muchacho le tiene fobia a las verdulerías, específicamente a las bananas. Le recordamos a la gente que, porque empezamos el programa y acá empezamos a contar si alguien tiene Él no entra a fobias la o no. verdulería, Es nuestro como tema primera del día, la consigna del día. Fobias, si le tenés fobia a algo, ¿a qué le tenés fobia? Pero la banana, le pregunté hasta, por Descubrimos- ejemplo, le digo yo, porque él dice, ver una banana, que yo le digo, ¿tomás licuado de banana? Tampoco, me ¿Habrás dice. tenido una mala experiencia con alguna banana? Para Yo creo que debe ser eso. Sí. Disculpe, ¿podemos hacer una sesión? Pero, Sí, ¿cómo sería? Él va a consultarlo a usted porque Sí. no puede. A ver, Mía le encanta el licuado de banana. Y le dice, papá, quiero Papá, que vos me comprá hagas el banana. licuado Y la de mujer banana. le dice, mira, yo estoy en cama, estoy con fiebre. Papá, ¿vas a comprar banana? ¿Qué haces? ¿Mandás a otro? Es terrible, porque además una nena pensá que sabe manipular, no manipula muy bien los alimentos. Un grande se la Se come la tenés que rápido la pegar como banana. a los La nena no, monitos. se le pegotea todo acá, así, vos la tenés y encima viene papá. te dice, Tiene todo el potasio, se lo tenés que dar. Es buenísimo Otra para cosa, los en un chicos, muy casorio, bueno. ¿viste cuando entregan el carnaval carioca? ¿Viste que está la banana que... Esa- Banana maraca. Claro. Claro, ¿viste? Bueno, Una maraca es una banana. ¿Lo ¿podemos- agarrás o no? ¿Podemos Sí. recrear la situación? Martín no Siccioli sería lo lo, viene a lo ver. científicamente correcto, pero ¿Por es cierto qué es no? que, pero la realidad es que uno tendría que hacer una anamnesis desde cuándo apareció. ¿Qué es una anamnesis? Dale, O sea, ¿desde cuándo hacer un apareció? raconto de cómo apareció esto, en qué momento de su vida, a partir de qué situaciones evita. La fobia, ¿qué es? Es un miedo, pero es un miedo desmedido, desproporcionado e irracional. Eso tiene que ser clave. La gente dice, le tengo fobia a un león. No, eso es racional, es lógico, todos tenemos Sí. una fobia. Bueno, pero eso es Pero una- totalmente Pero esto irracional. es netamente irracional. El grado de él es leve, porque dice, bueno, mi hija no paso por la verdulería, pero en algunos casos ni siquiera pueden nombrar la palabra. Pero ¿de dónde La puede, gente pero ¿de tiene dónde fobia a puede los salir sapos. eso? Yo creo Bueno, que de acá chico- nuestro productor le tiene fobia a los sapos. Pero vos lo podés nombrar a los sapos o no? Ah, bueno, bárbaro. Porque la semana que viene creo que viene el sapo Pepe y... Claro, ¿qué hacemos cuando venga Adriana y el Claro. sapo Pepe? La realidad es que muchas personas llegan a la consulta y dicen, yo le tengo miedo, por decir, a ese animalito verde que come insectos, pero no lo nombre. Ni siquiera lo puedo escuchar, porque la reacción también está ligada al asco. Hay un área cerebral que tiene que ver con el miedo con el asco, que a él le pasa, que es por lo que manifiesta, que ni siquiera pueden verlo, escuchar, porque le genera una reacción como náuseas, molestia, Traigan una banana, me incomodidad. quiero divertir. No, pero es un sufrimiento para él. Lo que a uno le parece una Este es el pavada. chiste común, ¿no? Que todo Obvio. primo, todo amigo, dice, ¿le tenés fobia a las cucarachas? Te traigo una cucaracha Es y que la a mí pongo me en la mano. pasó, doctor. Eso no se Mi cura hermana- así, ¿eh? Desde Pero ya le digo, digo, Mi por hermana ejemplo- le tiene fobia a las arañas. Yo de chiquitita aprendí a hacer, por mala que soy, agarrar arañitas, hasta más grandes. Hoy no les tengo fobia y me le animo porque justamente por hacerle burla a mi Para hermana. hacerle burla a tu hermana. y tu hermano sigue con la fobia. Mi hermana sigue No, con la claro. fobia. Ah, sí, no le con la solucionó el tema, eso No. de acercarle No, la porque yo no quería solucionar de mala. tenés que quedar con tu Como que cuesta que la gente comprenda que Sí. la fobia es una enfermedad, sino que la gente cree que por ahí es un capricho, es algo que tenés Porque que nadie lo puede superarlo. creer, claro. Exacto. Tenemos un informe, vamos a verlo porque hay de todo tipo, ¿eh? Miren. Las fobias son un padecimiento psicológico que tiene una amplia incidencia en la población mundial. ¿En qué consisten? El Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales las define como un temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos. Una persona fóbica manifiesta un temor excesivo y a veces imposible de traducir en palabras. En ocasiones se agrega un malestar físico como temblores, mareos, sudoración, palpitaciones. Las fobias son la fuente principal de muchas inhibiciones y tienen origen en la infancia, persistiendo en muchos casos hasta la adultez. También se sabe que pueden ser causadas por un episodio traumático. Existen varios tipos. Las más conocidas son la aracnofobia, la fobia social, la aerofobia, la agorafobia y la claustrofobia. Es posible tratarlas desde diferentes enfoques, pero el que más se destaca es el tratamiento psicológico. ¿Cuáles son los indicadores de una fobia? ¿Cómo puedo curarla? Eso es lo que es interesante, cómo se puede curar, ¿no? Porque también hay que diferenciar el miedo. Por ejemplo, Toti decía que tenía el miedo a los ascensores, Quedarme pero cuando te toca claro, subir, lo subís. encerrado en un ascensor. A mí Sí, no, pasa me el avión, subo, yo le pero ahora tengo miedo, cuando pero no para- es fobia porque subo. ¿Se te quedó alguna vez un ascensor? Sí, un montón. Existe una aprensión a situaciones que no son naturales. Por ejemplo, volar en avión. No es No es algo natural. natural, entonces Claro. nos vamos adaptando.
Hoy los aviones podríamos pensar que es casi como Las estar en un fobias son un pasillo, padecimiento... en un shopping, ¿no? Porque hay cosas que por ahí nos ambientan. Pero en general la persona que tiene una fobia empieza con síntomas previos. Empieza con la ansiedad anticipatoria. Dice, tengo que volar el 15 de junio. Sí, ya me Ay, empiezo Dios a sentir mío. mal. Ya me empiezo a tener pesadillas, una angustia, una incomodidad. Cuando tengo que subir, muchas personas, ¿qué hacen? Rezan, toman alcohol, se suben, se automedican. O se acostumbran al Es todo terror. psicológico. Y la pasan en el vuelo terriblemente mal. A cualquier movimiento están en alerta, miran a la azafata, se agarran de los Pero la apoyabrazos. fobia es la previa al ataque de pánico. La fobia puede terminar en un ataque de pánico. ¿Por ¿Cuál qué? es la Porque los diferencia? síntomas son neurovegetativos. La persona cuando tiene mucho temor, ¿qué tiene? Taquicardia, sensación de mareo, en algunos casos sensación de desmayos, necesidad de escaparse. La diferencia entre la fobia y el trastorno de pánico es que la fobia, yo le tengo fobia a esto, a un objeto, a una situación o a un estímulo. En cambio, el ataque de pánico me puede ocurrir en cualquier lugar. Claro. Yo puedo Porque estar en una el shopping, pregunta- puedo estar durmiendo, puedo No con estar un objeto caminando. Pero no- especial. No con algo Exacto. externo. Pero al ser sumamente psicológico, no le quiero preguntar a Ricardo desde el lado espiritual, porque yo también creo que tiene que ver con un estilo de vida, ¿no? Yo creo que no tengo fobia porque para todo te digo, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Es como uno se va tomando todo. No digo que no me importa nada, hay cosas graves y uno se hace cargo y le presta atención, pero generalmente trato de minimizar todo y por eso es raro que tenga fobia a algo porque digo, bueno, no es nada. Digo, creo que puede llegar a tener algo que ver con lo espiritual o no. Mira, No. los reencarnacionistas Yo- dicen que las fobias, por ser un miedo irracional, como bien el doctor nos explica, está relacionado con experiencias traumáticas de otra vida. A lo mejor De otra Martín, vida. a lo Pero mejor puede Martín ser- tuvo un Era un problema mono, con antes. Era bananas. una manzana. Pero Claro, puede era ser un Hablando de la mono. gente que cree en la reencarnación, ¿eh? Está hablando de los Sí. reencarnacionistas. Estoy hablando No sé, sobre ese lo punto que de vista. digo que el No señor paren, Ricardo, no, en sí. el programa el otro día estuvo Animales Sueltos, se cortó la luz. Hoy viene acá y sale de nuevo la voz de Nati del informe en ¿Qué el le medio. querés decir? ¿Qué pasa con Richard? ¿Qué le Que querés genera energías fuertes, evidentemente. Los movimientos energéticos son importantes y calculo que los fóbicos, generalmente el doctor nos puede explicar, sí genera una ansiedad bastante grande como para producir esa crisis. Charlábamos detrás de cámaras, tengo un amigo que fue un profesional muy reconocido, que fue titular de cátedra de la Facultad de Psicología. Él tenía una teoría que la persona tiene que enfrentar esa fobia para curarla durante media hora, ¿sí? El que le tiene miedo al encierro, media hora encerrado, Martín con la banana, media hora con 2 kilos de banana en una habitación, Todo era así. y él, el doctor, no sé, dará su visión. ¿Pero es así? Sí, dos cosas, ¿no? Primero, Pamela dice, yo no le tengo fobias. Sí. Y es cierto de que seguramente no tenés la predisposición. Claro. Nosotros tenemos una predisposición a desarrollarla. El 30% de la población puede desarrollar en algún momento de su vida un trastorno de ansiedad. O sea, pero no es fóbico el que quiere, sino el que puede. Tiene que Claro. tener ese componente biológico que Claro. le permite tener una alerta desmedido, áreas cerebrales o circuitos cerebrales activados, ciertos neurotransmisores y neurohormonas que son más proclives a desarrollarse en esas personas, como por ejemplo la adrenalina, entre otros. Pero ¿qué pasa? También nosotros aprendemos de los miedos. Hay situaciones que nos dan miedo, me quedé encerrado, tengo una situación traumática, a partir de ahí aprendo a que me puedo sentir mal en el ascensor, evito el ascensor. El problema es ese componente de evitación que tiene la persona, que a partir de ahí empieza Deja de hacer a mantenerlo de alguna forma activo a la ¿Y situación. el del ataque de miedo. pánico del que hablabas, cómo se salva, cómo se trabaja? ¿Solamente haciendo terapia? No, hoy los tratamientos son combinados, no está la antítesis, terapia o medicación. Hoy los tratamientos son, además de eso, como nos pasa a nosotros en la Fundación Fobia Club, lo coordinamos a través de un grupo. O sea, en algunos casos puede requerir medicación, la psicoterapia de tipo cognitivo-comportamental y por sobre todo la actividad en grupo, con personas que Fundamental. pasan por lo mismo, que se contienen, que hacen Sí, trabajo como pasa de yo con lo de exposición. Ravena, que no se están mirando. Claro. Con la Todo clínica muy Ravena está licuado mirando cuando todo el termina mundo. el Igualito. programa. Tengo una pregunta, cuando vos te especializás en la fobia, Sí. ¿vos también traes con vos alguna que te hace llevar tu, digamos, tu inquietud de ir para la rama de esa medicina? No, en realidad, o sea, yo no recuerdo tener una fobia específica, pero sí que a mí me resultó apasionante el tema de los miedos. Sí. Y la realidad es que uno lo ve desde diferentes lugares, no termina de comprenderlo o abarcarlo, porque hay personas que tienen un origen traumático, pasaron por una situación de una experiencia, no sé, se quedaron encerrados, y otros nunca subieron a un ascensor. Entonces, ¿cómo justificamos a esa persona que no ¿Puede tuvo ser el trauma? genético? ¿Puede uno heredar genéticamente esa fobia? Hereda la predisposición y hay familias. Yo tengo pacientes que su
abuela es fóbica a los gatos, la madre es fóbica a los gatos y la nieta es fóbica Pero a los eso gatos. tiene que ver con lo que dice Dalis, ¿es hereditario? O tal vez el nene la vio a la madre que siempre tuvo fobia y ya se crió con esa... No, en los cromosomas hay una razón, cuestión genética donde habla de los transportadores ¿Cómo de lo tratamos información. a alguien? ¿Cómo se hace generalmente? Me imagino que cada fobia se trata de distinta manera, ¿no? Sí, pero podemos este caso- pensar, Pero un el patrón caso debe sí que va a tener exposición, que va a haber un momento donde vamos a hacer una exposición, en donde lo vamos a ir acercando progresivamente, no sé, desde ver una imagen hasta llegar a la verdulería, donde progresivamente va a ir aprendiendo a tener otras reacciones, corrigiendo ciertas distorsiones cognitivas, porque hay algo que él asoció, tiene una información de peligro en la banana. Bueno, con la donde no sangre es lo mismo, peligroso. le quiero decir la verdad, cuando me voy a sacar sangre nunca miro, o sea, vos sos pongo un así. hincha. Bueno, pará, a mucha gente le pasa. Por eso es más normal que lo de Pero la no, pero verdulería. Sicioli me extraña porque está acostumbrado a meterse en cada lugar, por ¿viste? ahí No para se la da reparar, igual. Aparte Vale. te hace puchero cuando habla su fobia, te lo dice así. Tengo miedo a la banana. No, pero con la sangre, ¿cómo se hace? En serio, porque yo sé que se trata el tema, ¿no? Te da impresión también, la sangre. el tema de la sangre es de las fobias la única que genera bradicardia, la que lleva a la sensación de desmayo. Las personas realmente se desmayan. Te llevan un mes al castillo de Hay Drácula una y ahí te fobia echan. que puede ser peor que otra, por ejemplo, el agorafobia, el miedo al ámbito público, a estar entre personas. Eso es... Y eso es muy, digamos, idiosincrático. La persona que sufre una fobia dice, la mía es la más terrible. Claro. Y la verdad es muy difícil de comparar. Ahora, si uno lo ve desde afuera, dice, esta persona puede viajar, seguir trabajando, sigue con amigos. Bueno, no le afectó tanto. Si una persona tiene fobia a los ascensores o malestar en el avión, viajará de otra forma, pero no le altera tanto su trabajo. ¿Se puede tener fobia también, digamos, al sexo opuesto, digamos, a los hombres que tienen miedo de hablar con una mujer como para poder conquistarla? Es cierto. Ese es otro trastorno de ansiedad, se llama trastorno por ansiedad social, que es como un exceso de timidez. Sí. Cualitativamente es lo mismo, pero cuantitativamente es totalmente irracional. La persona empieza a tartamudear, se pone colorado, se aleja. Cuando me gusta de verdad una mujer, de verdad, ahora... Toda la Ya fobia... está, ya me casé, ahora no voy a ir a hacerme tratar, pero digo... Lo has me resuelto, pasaba, parece. me pasaba, yo estuve como un año para decirle a mi mujer, me gusta. Pero era todo, viste, ensayaba, pero te juro, Gustavo, me ponía Totalmente contra el de acuerdo. espejo, escúchame. Y después cuando ensayaba ¿Te me salía salía igual? como peor. Porque se te traba todo, tiene que ser natural. Exacto, porque pierde la espontaneidad. La persona arma un libreto Sí. y del otro lado tienen otro libreto, Igual entonces tenemos, no coincide. tenemos un montón de casos de fobias que la gente nos ha escrito en nuestro Facebook oficial, pero antes tenemos un consejo de nuestros amigos de Polishop y después seguimos con el doctor, ¿eh? A ver.